Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su canal Debajo de la Higuera. Por acá les saluda L. Bueno, tengo el placer, el honor de tener aquí a mi amiga María Belén del canal Anunciando el Evangelio. Un saludo a todos los que vayan a ver este video en este momento o en diferido. Hoy iniciamos unas bendecidas clases que nos va a brindar nuestra amiga sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Esta será la primera clase, será la clase introductoria y bueno, le entrego a Belén ahora el micrófono para que bueno, se presente y nos dé esta plática que para mí es muy importante. O sea, es un logro para mí, para el canal, tener aquí a Belén para que dicte los ejercicios. Oh, bueno, qué genio, es un halago, es un halago. Me gustan mucho los ejercicios espirituales, siento que dan mucho fruto, siento que ayudan muchísimo a la vida cristiana. Y bueno, le propuse a Belén que viniera acá a ofrecer estas clases que van a ser Dios mediante los miércoles a las 2 de la tarde, más tardar, pues ustedes saben que a veces se nos presentan cositas, más tardar 2:30, pero entre 2:30 ya deberíamos, bueno, 2:30 de Venezuela o 2 p.m. de Venezuela, 3 p.m. de Argentina, ¿cierto, Belu? Exacto, una hora de diferencia tenemos. Así que sí, así es, mi querida. Bueno, gracias Belu por haber aceptado esta invitación y bueno, que sea de provecho para todos, compartan este contenido, este material que es muy importante, es parte de las riquezas de la Iglesia Católica, esta práctica espiritual y bueno, Belu, bienvenida. Bueno, la una verdad, vez más. Bueno, gracias amiga y hermana querida. Una alegría poder estar compartiendo con vos acá en tu canal. Espero que se esté escuchando bien, porque acá no me están dando bien el internet. Se está escuchando bien, ¿no? ¿Ele? Está como bajito, más bajito de costumbre. Ajá, entonces por eso pregunto. A ver, espera. ¿Ahí? Bueno, ¿Ahí yo mejor? le subí a mi micro y escucho mejor. Ajá, sí. A ver, entonces para que me acomodo acá con los papeles que tengo acá conmigo, las anotaciones que tengo acá. Capaz que es eso, es la costumbre de que el micrófono siempre lo tengo muy cerquita. Y ahora se escucha un poco más bajo. ¿Ahí mejor? Se escucha bien ahí, ¿no? Sí, ahí se escucha bien, sí. Belu, ¿cómo quieres que te pueden ir haciendo preguntas en el interín o para el final las preguntas? Sí. Para el final, ¿verdad? Mejor para no cortar el hilo, ¿te parece bien a vos? ¿Te parece que sea así? Como para no cortar la dinámica y después vayan pensando preguntas en la medida que voy hablando y después se va compartiendo, ¿sí? La idea es que sea un compartir, no una cosa expositiva y nada más, sino un compartir, ¿sí? Lo mismo que si L de pronto vos querés hacer un paréntesis o preguntar algo de lo que yo voy hablando, no hay problema, obviamente. Ok. Porque por ahí algo no lo voy explicando claro, lo que sea, y bueno, se pregunta, no pasa nada. A ver un segundito, que justo me interrumpió mi hijo, pero ya estoy. Dale, voy saludando. Vamos saludando a los que se van incorporando. Pablo, hola Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, Pablo. Esperanza, buenas tardes, bendiciones igual para ti. Griselda, bienvenida hermanita, gracias por estar aquí. DJ Católico, bienvenido también hermano. Griselda ya te puse. Romina, bienvenida hermana, bienvenida. Tiempo sin verte por aquí. Bueno, muy bien, estamos aquí esperando mientras Belu llega. Vamos compartiendo, vamos dando gracias a Dios pues por estar aquí.
Gracias a todos los que se han suscrito al canal, gracias a todos los que apoyan el canal. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, tenemos por ahí este contenido que vamos a empezar, ya les dije, los miércoles, Dios mediante. Continuar estas clases. ¿Qué más tenemos por allí? Bueno, testimonios que vamos a estar mostrando. Y bueno, vamos a tratar de tener siempre contenidos, invitados. Vamos en la medida de lo posible a aumentar pues la programación. Vamos a variar la programación en la parte espiritual, la parte de noticias, actualidad católica. Y bueno, ahí vamos. ¿Qué más le quería comentar? Bueno, yo hice los ejercicios espirituales, vamos a hablar mientras llega Belu. Hice los ejercicios espirituales en el año 2022, creo. Vamos a ver. Déjeme verificar la fecha. Acá estoy, ya estoy. Ah, ya llegó Belu. Estaba buscando cuándo fue que yo hice los ejercicios espirituales. En el 2023, el año pasado. ¿No fue para Semana Santa por esa fecha? Me habías contado. Para Semana Santa, sí. En Cuaresma. O sea, ya pasó más de un año. Sí. Qué bueno, qué linda experiencia. Así que bueno, empezamos entonces, ¿te parece? Me parece. Bueno, no sé si alguno de los que están conectados ha hecho ejercicios o ha escuchado de lo que son los ejercicios espirituales. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña presentación así de quién fue San Ignacio de Loyola, como para que ustedes lo conozcan. En mi canal estamos leyendo su autobiografía, ¿sí? Su vida. Como para que ustedes conozcan un poquito el contexto histórico, cómo surgieron los ejercicios, ¿sí? Y para entenderlos un poquito mejor. Entonces, en principio, podemos decir que San Ignacio fue un caballero del siglo XVI, ¿sí? En realidad nació en 1491, ¿sí? Finales del siglo XV, podemos decir. Bueno, un hombre así a grandes rasgos, si uno lee su autobiografía, uno puede ver en él un hombre muy mundano, muy del mundo, ¿no? Que buscaba mucho los honores, que la gloria, ¿no? De todo caballero de esa época, que es lo que buscaba, ganar, tener victorias, ¿no? En las batallas. Él relata en su autobiografía que, bueno, tuvo una vida de mucho pecado, ¿no? De mucha mundanidad, digamos. Y en una de las cosas que él relata en su autobiografía es que él estaba como enamorado de una mujer que, no sé si vieron la película, hay una película de San Ignacio de Loyola que yo no sé si refleja fielmente toda su vida, pero muestran como que era una princesa esa mujer, ¿no? Era una mujer de la realeza, digamos. Yo la vi, sí. Sí, la viste, sí, bueno, yo la vi también. Me gustó mucho esa película, me gustó. Por ahí habría cosas, ¿no? que no son tan reales, pero bueno, más allá de eso, tiene cosas muy buenas. Cuestión que se van a enfrentar en Pamplona el ejército español y el ejército francés, ¿sí? Contexto histórico. Y él se ofrece para participar en esa batalla. Creo que era el capitán del ejército, si mal no recuerdo, ¿sí? Y bueno, termina herido por una bala de cañón, ¿sí? Él estaba al frente del ejército, entonces termina herido con una bala de cañón en su pierna que le termina rompiendo la pierna, ¿no? Y cuestión que, bueno, lo trasladan, los franceses lo trasladan a su tierra natal para que se recupere.
en donde tiene 2 intervenciones. Imagínense lo que eran intervenciones quirúrgicas en esa época, no estamos hablando de ahora, que es todo con anestesia, uno ni se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Era un hombre súper valiente, súper aguerrido, muy fuerte, ¿no? Muy, bueno, como un caballero de esa época, como uno se podría imaginar, ¿no? Adaptado a un montón de cosas, a pasar un montón de cosas, ¿no? Y cuestión que en la primera intervención le acomodan la pierna, que le había quedado mal el hueso, y bueno, y no le queda bien, le había quedado una pierna más corta que la otra. Y él era muy vanidoso, ¿no? Era muy vanidoso en cuanto a su aspecto físico. Entonces dijo, yo no me voy a quedar así en este estado, ¿no? Una pierna más corta que la otra. ¿Se puede arreglar esto? Le pregunta a los médicos él. Los médicos le dicen, sí, pero hay que intervenir de nuevo, hay que romper lo que ya está sanado, lo que ya tuvo un proceso de recuperación y volverlo a acomodar. Y él se dispuso y lo hizo. Fíjense qué aguerrido y qué fuerte que era, ¿no? Qué hombre tan recio, ¿no? Podríamos decir. Bueno, cuestión que Dios se va... ¿Por qué les estoy contando esto? ¿No? Que uno puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los ejercicios? ¿No? Les estoy contando este hecho porque este hecho, en la vida de Ignacio, que uno puede decir, bueno, es un hecho, un episodio casual, entre comillas, no, Dios se valió de esta circunstancia de su vida para llamarlo, para llamarlo, ¿no?, a su encuentro y para que se produzca en él la conversión. Porque estuvo convaleciente aproximadamente en el lapso de un año, ¿no? Entonces, en ese tiempo de recuperación que él tenía que estar sí o sí postrado, ¿no? No podía caminar. Él pide libros para leer. Él estaba acostumbrado a leer lectura que tenía que ver con libros de caballería y todo ese tipo de cosas, ¿no? De historias. Pero en el lugar donde él estaba, le dicen, no tenemos ese tipo de lectura, tenemos la vida de Cristo, la Vita Christi y libros de la vida de los santos. Y bueno, no había celular, no había wifi, en ese momento. Sí. Entonces se dio maratón de vidas de santos. Claro, maratón de libros. La vida de Cristo, ¿no? La Vita Christi. Bueno, San Francisco de Asís, Santo Domingo. No sé qué otros santos habrá leído. Por lo menos esos son los que nombra la autobiografía. ¿Y qué pasa? Él empieza a ponderar, ¿no? Y porque por largo... ¿No leyó también de Ignacio de Antioquía? No, creo que fue, ¿no? También. Y seguramente fue sí. No lo nombra acá en la autobiografía a San Ignacio de Antioquía como tal, pero es muy probable que haya leído a los padres apostólicos. Ahí habla de la vida de los santos, ¿no? Hace como una generalización, digamos. Es muy probable que haya leído. Seguramente, no sé, San Benito, como están nombrando acá, a lo mejor seguro que también lo habrá leído, ¿no? Sobre todo ahí mencionan a San Francisco de Asís y Santo Domingo, ¿no? Bueno, sí. La cuestión es que él se detenía a pensar en unos y otros pensamientos, ¿no? Por ejemplo, los pensamientos del mundo. ¿Cuáles eran esos pensamientos del mundo, no? Él pensaba en esa mujer de la cual él estaba enamorado, de esa señora, dice. El relato dice la señora, no dice el nombre. Durante muchas horas podría estar pensando en ella, en lo que haría por ella, en las cosas que le diría. Me imagino que estaba muy enamorado de ella, ¿no? En las proezas que haría por ella, bueno, todo ese tipo de cosas, y se quedaba en esos pensamientos varias horas. Pero cuando terminaba, quedaba como cansado y reseco, ¿no? Su corazón. Pero por otro lado, cuando empezó a leer la vida de Cristo, la vida de los santos, de Santo Domingo, San Francisco, su corazón quedaba consolado, ¿sí? No solamente sentía ese consuelo en el momento que estaba haciendo esa lectura, sino que el consuelo le duraba hasta después de haber leído, ¿sí? Saludos a todos los hermanitos, no los saludo así directamente ahora para no perder el hilo, pero después los voy a saludar. Bueno, cuestión, él se empezó
a darse cuenta y a maravillarse de la diferencia de estas dos situaciones. Cuando pensaba una cosa, se quedaba desolado, reseco, en aridez. Y cuando pensaba otra cosa, se quedaba consolado, con el corazón lleno de alegría. Cuando pensaba en las cosas de Dios, cuando pensaba, por ejemplo, ¿no? Cuando pensaba en hacer penitencia, en ir a Jerusalén descalzo, y en hacer lo que hizo San Francisco de Asís, y en hacer lo que hizo Santo Domingo, su corazón se llenaba de alegría y de consuelo. Y ese consuelo... Y fíjate, Belu, sí. Disculpa que te interrumpa, se le fue olvidando la pierna, se le fue olvidando lo de la pierna, que le quedó una más larga. Como el pensamiento fue elevándose, ¿no?, a otras cosas y no tanto al defecto físico. Exacto, su corazón empezó a cambiar el mundo de sus deseos, ¿no?, de sus intereses, digamos. Donde está tu tesoro, está tu corazón, dice Jesús. Bueno, en Ignacio lo podemos ver bien claro, ¿no? Bueno, cuestión que... Y empezó... Hasta que un día, dice la autobiografía, se le abrieron los ojos. Esa afirmación que te hace la autobiografía de San Ignacio, se le abrieron los ojos, no es que se le abrieron los ojos porque él fue una persona súper inteligente y de pronto con su intelecto dijo, uy, ¿cómo no me había dado cuenta? Mirá lo que tengo adelante de mis ojos. No, sino que es Dios, es el Espíritu, es la obra del Espíritu que fue obrando en él y que fue dándole el don del entendimiento, el don del consejo, o sea, del discernimiento, para poder comprender y ponderar aquellas dos realidades espirituales que ocurrían en su interior. ¿Me van siguiendo, no? ¿Lo voy explicando claro o cualquier cosa vos me decís, Ele? Preguntas. Si alguien no va entendiendo, pues nos hace un... Para. Pará, piba, pará. Pará, Belu, pará. Pará, ponen así, pará. Cuestión que se empezó a maravillar de estas dos realidades, ¿sí? Y dijo, cuando yo pienso en las cosas del mundo, mi corazón se queda triste. Pero cuando yo pienso en las cosas de Dios, de hacer penitencia, de vivir como San Francisco, de vivir como Santo Domingo, de darle todo a Dios, ¿no?, de vivir como un mendigo, como un pordiosero, me siento muy consolado. Muy consolado. Entonces, Dios le empezó a dar luces a su entendimiento, el Espíritu Santo empezó a obrar en él para que él pudiera comprender estas dos realidades cada vez con más profundidad, a tal punto que uno en el libro de los ejercicios a encontrar que hay unas reglas de discernimiento de espíritus. Esas reglas de discernimiento de espíritus se fueron escribiendo con la experiencia de Ignacio, esa experiencia que Dios le regaló en todo ese tiempo que estuvo convaleciente, después cuando estuvo en Manresa también, ¿sí? Bueno, entonces, para no desviarnos del tema de hoy, que hoy lo que queremos explicar es cómo surgen los ejercicios y qué son los ejercicios. Ya en otro momento vamos a ir desentrañando otros temas. Resulta ser que, bueno, San Ignacio cuando ya estaba, yo digo San Ignacio, en ese momento era Íñigo, ¿no? Íñigo de Loyola, de la familia de los Loyola, ¿no? Sí. Una familia de clase alta, podríamos decir, ¿no? Él se determina, ¿no? Y toma una decisión como hombre, como buen guerrero que era, ¿no? Como buen caballero que era, ¿no? Y dijo, yo voy a hacer lo mismo. Dice, porque... una de las cosas que me olvidé decir, esto es un detalle. Si San Francisco hizo esto, yo lo tengo que hacer. Si él lo pudo hacer, yo también lo voy a poder hacer. Si Santo Domingo hizo esto, yo también lo puedo hacer, ¿no? Como que se desafiaba a sí mismo, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra, no desde la soberbia, sino como un deseo que nacía en su corazón. De hacer lo mismo que hicieron los santos. Sí. ¿Me querías preguntar algo? No, como ese deseo de yo también puedo ser santo, ¿no? O sea, no desde la vanidad, sino desde ese querer que te inspira el Espíritu Santo, pues. Exacto, es un deseo santo que Dios pone en el corazón de la persona, aunque después ese deseo hay que purificarlo. Sí. ¿Se entiende, no?
O sea, uno puede tener deseos muy santos, aunque después Dios, en el transcurso de nuestra vida, en ese proceso de conversión, va purificando ese deseo, porque tal vez esté contaminado con cosas nuestras, ¿sí? Con cosas que no son de Dios. Entonces, poco a poco, es un proceso, hay que tener paciencia y hay que embarcarse en la vida de oración y la vida del espíritu, podemos decir, como le pasó a Ignacio, ¿no? Bueno, cuestión que en ese tiempo que estuvo convaleciente, como les dije, él tomó la decisión de dejar todo por Cristo, ¿no? De hacerse un peregrino, un mendigo, ¿sí? Y así fue, ¿no? Él cuando se termina de recuperar, aún así, después de todas de las 2 intervenciones que él tuvo en la pierna, no quedó del todo bien, todavía caminaba cojeando, como quien dice, ¿no? Así que tenía que usar un bastón, ¿sí? Entonces él mismo se mandó a confeccionar unas ropas así como de peregrino, ¿no? Unas ropas así como muy, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, no me sale ahora una tela como rústica. Exacto. Y dejó sus prendas de caballero. Y bueno, creo que ahora no me acuerdo todos los detalles de su autobiografía, pero se los dejó a la Virgen, a la Virgen Santísima, ¿no? A la Virgen Santísima en una noche que estuvo ahí con ella, con la Virgen de Manresa o en Montserrat. Ahora no me acuerdo bien ese detalle, pero bueno, la cuestión... Creo que fue en el viaje que o sea, en el camino, como que fue a una iglesia o algo así. Exacto. Y allí como que deja la ropa. Algo así. Exacto. Se las entrega a la Santísima Virgen, ¿no? Como una forma de un caballero que le entrega a su reina, ¿no? Sus armas, una cosa así, sus vestiduras. Y se decide a seguir a Cristo y a vivir como un mendigo, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Asís, sabemos que él se destacó por vivir como la pobreza de Cristo, ¿no? Vivir esa dimensión de Cristo pobre, digamos. Y pedía limosna, era como un mendicante, ¿no? Bueno, la cuestión es que se dirige hacia Manresa, ¿sí? Como un peregrino. Y ahí, no voy a contar muchos detalles de la autobiografía porque la idea es hablar hoy de los ejercicios, ¿sí? Pero más o menos los invito a buscar la autobiografía, la pueden descargar en Google y es muy, muy hermosa y no es larga de leer, es fácil de leer. Bueno, cuestión que ahí, estando en Manresa, empieza a vivir como lo que él quería ser, un peregrino, un mendigo. En un momento dado él tuvo la inquietud de ser cartujo, de entrar a la orden de los cartujos. Ustedes saben que los cartujos son... es la orden, digamos, como una de las más rigurosas, ¿sí? En cuanto a penitencia, ¿sí? Ellos viven en absoluta soledad, dedicados solamente a la oración, ¿sí? Bueno, en un momento tiene esa inquietud de decir, bueno, a lo mejor Dios me llama a la cartuja, a ser cartujo. Pero al final Dios a través de situaciones y circunstancias, Dios le va mostrando otra cosa, que esa no era su voluntad, ¿no? Exacto, Anne. En claustro, dice ella. Bueno, cuestión que él comienza a vivir como en una especie de cueva que había ahí en Manresa, que hasta el día de hoy se conserva y de hecho se ha hecho una capilla en ese lugar. ¿Vieron qué bonito? En esa cueva. Y ahí en esa cueva donde va a vivir durante más o menos aproximadamente durante un año es donde escribe los ejercicios espirituales. ¿Sí? Me van siguiendo, ¿no? El hilo de la historia de Ignacia se va siguiendo, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? Acá dice Anne, el cartujo es una orden de claustro. Claro, son son los monasterios de vida contemplativa, ¿no? Son los que son realmente monjes en el sentido estricto de la palabra. Los monjes son aquellos que viven en el claustro, ¿no? Y a veces se les suele decir a las religiosas monjas, pero en realidad lo más correcto es decir religiosa. El monje es aquel que vive entregado a la vida de oración en el claustro, ¿sí? Como los monjes cartujos,
los monjes trapenses, ¿sí? Las carmelitas descalzas que viven también en la clausura. Bueno, cuestión que Dios le va dando muchas luces, estando en el transcurso de un año en esa cueva, vivía realmente como un pordiosero, ¿no? Vivía mendigando, o sea, comía de la divina providencia, de lo que la gente le daba. Y bueno, dormía en ese lugar que seguramente que habrá pasado un montón de situaciones, ¿no?, complicadas ahí con el clima y todo eso, que hace frío, que hace calor, todo eso, ¿no? Imagínense. Cuestión que el Señor le da muchas luces en ese transcurso de su vida, en ese momento de su vida, quiero decir, perdón, y escribe una primera, podríamos decir, en una primera etapa escribe los ejercicios, como un bosquejo sería, ¿no? Un boceto de los ejercicios, ahí está. Sí, es en España, Pablito, que estás preguntando. Que esta escritura de los ejercicios va a tener 4 etapas, ¿sí? Se va a ir perfeccionando cada vez más, porque es como que el Señor, el Espíritu Santo, le va a ir revelando cada vez más en profundidad ciertas cosas de la vida espiritual, que Él las va a ir plasmando y las va a ir perfeccionando en sus escritos, ¿sí? Entonces, como les dije antes, este libro de los ejercicios espirituales fue escrito en 4 etapas, que ahora no viene al caso ir explicando cada etapa porque no es la idea de esto, ¿no? Lo que queremos ir al punto, ¿qué son los ejercicios? Entonces, el libro en sí mismo está hecho para hacerse durante 4 semanas, ¿sí? Durante 4 semanas. Un detalle que yo quería contar que me olvidé de Ignacio, es que él... Dios le permitió, en ese momento que él estuvo en Manresa, en esa soledad, en la cueva y demás, ayudar a muchas personas que se acercaban a él a pedirle consejo espiritual. Y así surgió, y así fue que Dios le fue mostrando que él tenía que ayudar a las almas, orientarlas en la vida espiritual. Y así surgió también su experiencia para poder escribir los ejercicios, ¿sí? En ese contacto con las almas, de ayudar a las almas. Y por eso el libro de los ejercicios, como les dije, consta se hace, digamos, si uno los quiere hacer completos, prácticamente dura un mes, ¿no? Pero se pueden reducir, se pueden adaptar a las circunstancias de cada uno igual. ¿De qué se trata el libro de los ejercicios? ¿Cómo está estructurado para que ustedes me entiendan? Me vayan siguiendo. Son 4 semanas, las cuales me van a llevar, ¿sí? En un principio, en la primera semana vamos a ver que es la meditación sobre el pecado, sobre mi propio pecado, ¿sí? Ya a partir de la segunda semana en adelante, tiene que ver con la contemplación ya no de mí mismo ni de mi propio pecado, sino de la vida de Cristo. A eso te tiene que llevar, ¿no? De la vida de Cristo, desde el nacimiento hasta la resurrección, ¿sí? Todos los misterios de la vida de Cristo, de eso se tratan los ejercicios. Pero en el medio hay como varios anexos que tiene el libro, que son como reglas que San Ignacio va poniendo añadidos que ayudan a vivir mejor esta experiencia de encuentro con Cristo. Entonces el libro va a empezar con algo que se llama las anotaciones. ¿Qué son las anotaciones? Son 20 las anotaciones, ¿sí? No sé si vos te acordás algo de esto que yo voy hablando de las anotaciones y demás. Bueno, recuerdo que es como que el santo llevaba como un diario espiritual, un diario espiritual. ¿Será eso? ¿Qué te refieres? No sé si estamos diciendo lo mismo, pero la cuestión es que las anotaciones son como una serie de normas que él pone al principio del libro de los ejercicios, ¿sí? Entonces no es eso. Como una serie de normas, de reglas que él pone. Bueno. Y en esa, porque tienen números, ¿no? Digamos, está todo organizado con numerales para que se pueda uno después buscar, si uno quiere buscar, ¿no? Entonces,
La primera anotación yo la voy a leer porque es importante para entender qué son los ejercicios y la vamos a ir desentrañando. Uy, justo tuve una interrupción, perdón. Ahí ya estoy, ¿eh? Dale, Belu. Bueno, mientras viene Belu, vamos a ir saludando a los que están por ahí. Edison, hola hermanito, ¿cómo estás? España, sí. Este es un santo español de Loyola y donde dice que está la cueva es en Manresa. Dice, hola Agne, bienvenida, gracias por estar aquí. El Cartujo es una orden de claustro donde están en una celda, así es. Sachiel, bienvenido hermano. Margarita Herrera, un gran saludo, gracias por estar aquí también. Dice Guille, me recuerda la película La Misión y me emociona cuando Robert De Niro abre los ojos y llora como bebé. Yo cuando finalice el stream voy a dejar un mensaje fijado en la película. Yo vi 2 películas de San Ignacio de Loyola. Voy a ver si les dejo también la autobiografía, si la descargo y la dejo allí fijada para que cada quien pueda leerla, pero la película da una referencia buena de cómo fue todo lo que Belu estuvo contando, de cómo llega San Ignacio a los ejercicios, ¿no? Bienvenida, Belu, continúa. Hoy seguí que acá otra vez me interrumpió mi hijo. Seguí que ya estoy. Bueno, no, está diciendo que voy a dejar allí fijado la autobiografía, la película, para que la puedan ver. Allí en la película van a ver toda la... A mí me gusta la segunda película. La primera también me gustó, ¿no? Pero la segunda como que se ve más que esa lucha, o sea, como que hacen allí la escenografía, me gusta bastante la escenografía que le pusieron a la película y se ve la lucha espiritual que tuvo San Ignacio, claro, porque él tenía, digamos, tuvo mucha, se ve en la película, que bueno, tuvo una batalla espiritual, eso me gustó bastante, claro, eso le ocurrió cuando estaba ahí en la soledad de la cueva y la cuestión, también se ve como que cuando él deja las vestiduras, lo que contó Belén, cuando deja como que las armaduras y todo eso, es como que ese proceso de desprendimiento de eso, de lo que eras, es como ¿sabes? La conversión, ¿no? La conversión que él estaba viviendo fue muy fuerte. La conversión de San Ignacio fue muy fuerte. Eso a mí me gustó mucho de esa película, cómo se vio esa conversión de él. Belu, bienvenida. Tanto tiempo. Sí, es muy bonita esa parte de la película, me gusta mucho. A mí también te estaba escuchando. Que decías lo de la conversión. No, estaba buscando acá unas imágenes para que me vayan siguiendo, pero no, después las busco sobre el recorrido de Ignacio después de su conversión, por dónde estuvo en España, en qué parte, como para que se ubiquen. Había encontrado unas imágenes muy lindas. Sí, es español, es un santo español, para los que no lo conocían. Cuestión que, ¿por dónde me quedé? Ya me perdí. No me acuerdo. Por las anotaciones. Las anotaciones. Sí, ahora sí. Bueno, les voy a leer, como les dije, la primera anotación. ¿Sí? Una anécdota que le pasó a Ignacio, parecida a San Francisco, pero no igual, fue que un pobre le robó sus ropas de caballero, le sacó sus ropas de caballero cuando él las dejó ahí. No sé si fue que las dejó en la Virgen o cómo fue. La cuestión es que se llevó las ropas de caballero y después andaba vestido con esas ropas.
pobre y cuestión que después lo querían llevar preso al pobre y no tenía nada que ver. Y bueno, Ignacio dijo, no, sí, déjenlo, pobre, que no es culpa de él, que yo deje las ropas, ¿no? Algo medio parecido, nada más que Francisco creo que se había intercambiado las ropas con un pobre, algo así fue. Sí, y cuando le encontraron las ropas, lo buscaron a Íñigo, y él dijo, no, eso yo se la di. No, quédense tranquilos chicos, que está todo bien. Bueno, les decía entonces, les quiero leer la primera anotación, ¿no? De estos ejercicios, son 20. Dice, anotaciones para tomar alguna inteligencia en los ejercicios espirituales que se siguen y para ayudarse, así el que los ha de dar como el que los ha de recibir. Estas anotaciones son tanto para el que recibe los ejercicios como para el que los da. Son como unas reglas que él te pone al comienzo para que vos te orientes, digamos, ¿sí? Cómo hacerlos, cómo darlos y cómo hacerlos en el caso de que seas ejercitante. Entonces, en el primer número nos va a decir qué son los ejercicios. Presten atención. Dice, la primera anotación es que por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras espirituales operaciones según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales. ¿Lo leo de nuevo o lo entendieron? Porque es medio larguito. De nuevo, profe, de nuevo. De nuevo, no, bueno, esto es un plus, ¿eh? Esto tiene otro precio, ¿eh? Ojo. Dice, después arreglamos entonces. La primera anotación es que por este nombre, escuchad bien como diría Cruz, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras espirituales operaciones según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima, el alma, para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina, en la disposición de su vida para la salud del ánima o del alma, se llaman ejercicios espirituales. Bueno, igual lo vamos a ir explicando, tranquilos, que no es que se lo tengan que acordar de memoria, tranquilos. Claro. Y después vamos... sí. Es ejercitar tu potencia, tus potencias, ¿no? Para deshacerte de las cosas desordenadas y orientarte más hacia la voluntad de Dios, ¿no? Exacto. Lo que, así como nosotros nos ejercitamos, si queremos ser atletas que van a correr en una competencia de, no sé, 20 kilómetros, ¿sí? Si yo salgo a correr ahora 20 kilómetros sin haber entrenado, es muy probable que me desgarre un músculo, me pase algo, ¿no? No llegue, obviamente no voy a llegar a correr 20 kilómetros ni ahí. Pero así de la misma manera que entrenamos el cuerpo, ¿no? Para que esté preparado, ¿no? Para, por ejemplo, para una competencia, ¿sí? Así de la misma manera entrenamos nuestro espíritu, ¿no? Entonces, por eso dice, porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo, ¿no? ¿Y cuál es todo modo? Te lo dijo antes, ¿no? Examinar la conciencia, meditar, contemplar, orar vocal y mentalmente. Y de otras espirituales operaciones según en adelante se dirá, ¿no? O sea que todo modo de preparar y disponer el alma, el corazón, el espíritu, para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina, se llaman ejercicios espirituales.
Así es. Ahí queda así un poquito como más dice claro. Agnes, un entrenamiento, así es. Claro. Exacto. Bueno, y la cuestión es que ahora la gran pregunta, la pregunta del millón. Otra cosa quería leerles con respecto a esto, porque esto nos va a decir en las anotaciones, ¿sí? Pero después, en el número 21 de los ejercicios, en el libro, ya cuando nos va a hablar del principio y fundamento, que seguramente él se acuerda del tema del principio y fundamento, va a decir un presupuesto o presupuesto, ¿sí? Como se debe de presuponer que, ¿sí? Y ahí va a dar otra definición de ejercicios más cortita, pero que viene a complementar la primera. Dice así: ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. ¿Sí? Para vencerse a sí mismo, le añade acá. Así es. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos y respondernos en el día de hoy es: ¿qué son las afecciones desordenadas? Porque si los ejercicios sirven y el fin de los ejercicios es para poder ordenar el corazón y no determinarse por afección alguna que desordenada sea, tenemos que preguntarnos qué son las afecciones desordenadas. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, podemos decir, las afecciones desordenadas no tienen que ver directamente con el tema moral de pecado, así directamente, ¿sí? Sino que tienen que ver con inclinaciones que tenemos en nuestro interior, a la cual la Iglesia y el Catecismo llama la concupiscencia, que no están ordenadas hacia Dios, que no necesariamente tienen que ser pecados, sino que son inclinaciones, ¿sí? Que me pueden mover al pecado, si yo consiento con ellas. Porque para que sea pecado tengo que consentir con eso, ¿se entiende, no? Así es. ¿Me van siguiendo la idea? Bueno, cuestión. Les voy a leer acá porque yo tengo un libro muy interesante, muy, muy lindo, de los ejercicios, muy bien explicado. Es una tesis doctoral, ¿no? Que habla de cada parte de los ejercicios. Entonces, quisiera leerles qué significa esto de... a ver si lo encuentro, acá está. De las afecciones desordenadas, ¿no? Dice así. Fíjense, según estas dos definiciones inclusivas, los ejercicios son una práctica, un método muy amplio, ¿no? Un método. Un método no significa que sea un método rígido. Esta es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Los ejercicios son un método, pero que no van a interrumpir tu experiencia del Espíritu Santo. No intentan truncar tu experiencia de una forma rígida. Como diciendo, por ejemplo, esto hay que hacerlo así y no se puede hacer de otra manera. Porque después Dios y el Espíritu Santo van a obrar en tu corazón y cada uno va a tener una experiencia personal del encuentro con Cristo. Pero son un método porque te da como una cierta estructura para un marco, digamos, donde vivir esa experiencia. Pero eso no significa que van a interrumpir la experiencia, ¿sí? Por eso ahora voy a leer entonces lo que les dije. Según estas dos definiciones inclusivas, los ejercicios son una práctica, un método muy amplio que se ordena a una finalidad bien concreta y determinada, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? Que el hombre se venza a sí mismo y supere toda afección desordenada. Es una tendencia que aparta de la voluntad salvífica divina. No se habla aquí, como les dije antes, todavía ni de moral ni de pecado, sino de aquellas inclinaciones espontáneas de la naturaleza, tendencias, que son como el fruto de la pérdida de comunión con Dios. Recordemos sería como que la tentación, Belu, sería como la tentación, ¿no? Porque no llegas al acto, pues. Claro, la tentación en sí no es pecado, sino que vos consientas con esa tentación. Está relacionado. Por ejemplo, una persona que tiende a la gula, ¿no?
¿Es pecado que sienta una inclinación hacia la gula? En sí mismo no es un pecado. El problema es cuando consiente con esa tentación, con esa inclinación. Porque puede sentir en su interior unos deseos muy grandes, por ejemplo, de caer en la gula, de comer mucha cantidad de comida, un ejemplo, ¿no? Pero esa persona está en esa lucha, en ese combate interior, y con la gracia de Dios puede vencerse a sí mismo, ¿no? Puede vencer ese deseo desordenado que la va a llevar a no cumplir la voluntad de Dios y aparte que además se hace daño a sí misma, ¿no? Entonces esa es la idea un poco para que se entienda por qué está diciendo que no se está hablando ni de moral ni de pecado, sino que todos, no hay nadie que diga no, esto no está para mí, no me cae a mí. Todos caemos en lo mismo, ¿no? Salvo la Santísima Virgen María, que es la Inmaculada Concepción. Bueno, salvo ella y nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, obviamente. Todos tenemos la herida de la concupiscencia, la herida del pecado, ¿no? Entonces, esa herida no nos determina, pero sí nos condiciona. Entonces, hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que queremos, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque son desórdenes interiores que tenemos que solo el Espíritu Santo puede ordenar. Pero ¿cómo va a ordenar si yo no le doy lugar? ¿Cómo el médico me va a curar si yo nunca voy al médico? ¿Se entiende la idea? ¿Entienden la idea? Claro, tengo que hacerme vamos a preguntar. Vamos a preguntar, van siguiendo. ¿Entiende la idea? Yo lo estoy entendiendo, pero quiero ver en el chat también que nos den un feedback aquí. Chicos, una manito para arriba, algo, ¿viste? Un signo de... Sí, dice. Sí, no, está muy bien explicado, Belu, de verdad. Pero vamos a ver si de todas maneras hay dudas para dar al final alguna, si corresponde a esta clase, bueno, Belu la responde, pues. Depende de lo que diga el contrato, tengo que mirar a ver si eso estaba dentro. Broma. Bueno, cuestión que ¿a dónde quiero llegar? Nosotros alcanzamos la plenitud, ¿sí?, de nuestra vocación. Alcanzamos esa perfección, porque nosotros, no hay nadie que diga yo no quiero ser perfecto, porque de alguna manera todos tenemos como un deseo interior de buscar una perfección, de buscar ser perfectos, ¿no? Lo que pasa que a veces es un repliegue ególatra, una perfección que es el redondeo de mí mismo, y otras veces cuando de verdad tenemos el corazón ordenado, vamos a buscar la voluntad de Dios. Y nuestra vida va a ser plena, va a ser perfecta, va a cobrar sentido nuestra existencia una vez que nuestra voluntad, que está desordenada por el pecado, está herida por el pecado, esté en perfecta sintonía con la voluntad de Dios. Por eso Jesús en la palabra de Dios nos va a decir: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Él siempre hacía la voluntad de su Padre. Y con eso nos da ejemplo de cómo tenemos que vivir nosotros nuestra vida espiritual. En una primera instancia podemos decir, en una primera etapa de conversión, Jesús nos va a pedir que dejemos el pecado, ¿no? Como le pidió a la mujer pecadora. ¿Se acuerdan de la mujer pecadora que querían apedrearla, no? Y Jesús le dijo: ¿alguien te condena? No, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, ¿no? Entonces, en una primera parte de nuestra conversión, en una primera parte de nuestro proceso, Dios nos va a decir, bueno, nos va a pedir que dejemos el pecado, ¿sí? Pero además nos va a decir, una vez que vamos profundizando en esa vida de oración, de vida de contemplación, de seguimiento de Jesús, quiero que tu voluntad esté en perfecta armonía con mi voluntad, ¿no? Y solo así encontrarás la paz verdadera. Muchas veces nos pasa eso, que vamos caminando, vamos siguiendo a Jesús y es como que de pronto se convierte en una cosa muy reducida de yo no cometo pecado, yo no cumplo los mandamientos, ¿no? Como el joven rico. Pero Jesús nos pide algo más. Si quieres ser perfecto, dice Jesús, vende todo lo que tienes, le dice al joven rico. Bueno, de la misma manera, a todos nos llama a lo mismo, ¿no?
a esa perfección que es unir nuestra voluntad, que es rebelde, que está herida, que quiere autoafirmarse en sí misma. Yo quiero tener el control de mis decisiones, yo quiero tener el control de mi vida, no quiero depender de nada ni de nadie. Y renunciar a esa inclinación que me va a llevar a qué, porque el pecado, la herida del pecado y la concupiscencia, ¿a qué me lleva? A la emancipación de la voluntad de Dios. ¿A qué lo llevó al hombre en el paraíso, no? A nuestros primeros padres. Se emanciparon, ellos querían ser como dioses, ¿sí? No querían depender de Dios. Y ahí es donde está nuestra herida, esa dependencia criatural que tenemos que tener con Dios. Queremos romper con esa dependencia, que en realidad esa dependencia nos hace libres, nos da la vida, nos da el gozo, porque para eso fuimos creados, ¿no? Fuimos creados para darle gloria a Dios. Yo diría que el pecado que más nos cuesta a todos es el tema de la obediencia, ¿sí? El tema de la obediencia, porque es nuestra voluntad, está muy herida, ¿no? Entonces, para alcanzar la plenitud de nuestra libertad, debemos adherirnos, sí, cada vez más a lo que nos pide el Señor, a la voluntad de Dios. Entonces, ordenar su vida, ¿no? ¿Qué significa, no? Acá hay unos aspectos que está bueno mencionarlos, que nombra este libro y que son interesantes, ¿no? Dice, define aquí el orden que se pretende, deriva del lenguaje de Dios y del reconocimiento de su voluntad. Nosotros, una vez que nos metimos en los ejercicios, que nos metemos en esa experiencia maravillosa de estar unos días en silencio, en soledad, juntos, solos con Jesús, ¿sí? En ese silencio del ruido del mundo, de tantas cosas, de esa vorágine que muchas veces nos absorbe, solamente le entregamos ese tiempo a Dios, vamos a poder escuchar el lenguaje de Dios, porque Dios tiene un lenguaje también. ¿Y cuál es el lenguaje de Dios? Que después lo vamos a ir viendo. El lenguaje de la consolación y de la desolación. Pero ¿qué pasa? Vivimos con tanto ruido, que vamos todos los días corriendo para todos lados, que no somos capaces de interpretar o escuchar o percibir el lenguaje de Dios. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda, sugerencia? Vi una pregunta por acá, Belu. Ajá. Pregunta, acciones de fe. ¿Los ejercicios incluyen en algún momento música? ¿Qué opinas? No, música en teoría no, pero bueno. Salvo cuando bueno, yo, mi experiencia de hacer ejercicios de 8 días, se pone música durante el almuerzo, una música suave, así instrumental, solamente porque hay silencio, entonces como no se puede hablar entre los ejercitantes, hay silencio absoluto, se pone música, nada más. Es lo único que te puedo decir de mi experiencia. No sé qué tipo de música estás haciendo referencia, pero bueno. Yo diría que no. No, bueno, no, exacto. Yo diría que no se use música, pero... Exacto. Yo diría que no se use música porque se supone que esto es para meditar y contemplar, pues, y estar en presencia de Dios, pues. O sea, tú buscas relacionarte con Dios. Y la música pues te puede llevar a distraerte del momento de relacionarte con Dios, de contemplar el misterio de Dios. Bueno, dirán, pero puedo colocar música gregoriana igual. Creo que no, o sea, o instrumental gregoriana, qué sé yo. Creo que igual te distrae, ¿no? Eso es como, bueno, no sé, a lo mejor son escrúpulos míos, pero no sé. A ver, tampoco vamos a decir es pecado poner música, no es pecado, digamos, pero el tema es, la idea es que tú pongas todos los medios necesarios. O sea, nosotros no vamos a ver, esto hay que dejarlo bien en claro. Nosotros vamos a poner todos los medios necesarios, los medios
para que Dios pueda obrar en nosotros, para que el Espíritu, para que nosotros podamos escuchar el lenguaje de Dios en nosotros. Entonces, por lo general, el medio más adecuado siempre es el silencio, ¿sí? El silencio que nos ayuda a escuchar ese lenguaje, a poder distinguir y poder tomar nota del movimiento del espíritu, de los espíritus, ¿sí? Del lenguaje de Dios, de la consolación y la desolación, que va a ocurrir en nosotros esos días que estemos haciendo ejercicios. Pero bueno, yo creo que ahí va un discernimiento muy particular de cada persona, porque hay que ver qué ayuda y qué no ayuda. Mi experiencia es durante las comidas, cuando comíamos, en la cena o al mediodía, se ponía música de fondo, ya que todos estábamos en silencio en la mesa. Ahí podría ser. Pero bueno, no sabría responder así con certeza total. Yo diría que no. Por lo menos desde la propuesta de San Ignacio, él como que habla de apartarse, ¿no? Esos días. Entonces... sí, y sabes que usar la música sería así como... Bueno, perdón. Sí, te escucho. Sí, ¿qué ibas a decir? No sé si... ¿Qué? Que usar la música sería como la meditación mindfulness. Porque en la meditación mindfulness, sabes que ellos buscan dejar la mente en blanco. Y aquí tú no quieres dejar la mente en blanco, sino que tú quieres usar tus potencias, la memoria, la inteligencia y la voluntad para entrar en esa relación con Cristo, con Dios, con la Santísima Trinidad, pues. Entonces, creo que no aplica, ¿no? Pero puede usarla al final, puede usarla, qué sé yo, al inicio, cuando hace las oraciones preparatorias, digo yo, no sé. Y al final también puede ser. Claro, habría que ver por eso de hacer un discernimiento, y es verdad que la música puede de pronto como interferir en ese proceso que yo tengo que estar atento al movimiento del espíritu en mi corazón, de la acción del espíritu. ¿Se entiende? Perdón el ruido de mi hijo acá. Espera un segundito. A ver, vamos a ir viendo comentarios. Hola Santiago, Dios te bendiga. Gracias por unirte a esta transmisión. No sé si estabas antes, pero estamos hablando, esta es la clase. Les recuerdo que esta es la primera clase, la clase introductoria sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Tenemos aquí a nuestra hermana María Belén. Me confundí. Es que las dos son tan titanas que me confundo. La hermana María Belén nos está dando aquí la plática introductoria. Así vamos aclarando dudas. Es una buena Alex Cruz, bienvenido. Es una buena práctica espiritual. Yo pienso como Belén que lo mejor sería el silencio, aunque no me opondría porque los ejercicios llevan unas oraciones preparatorias y también llevan como una fase final, pues, y pienso que en esa fase quizás se puede usar. Pero ya supongamos, como estos ejercicios se pueden hacer varias veces, esta es una opinión personal, ¿no? Como estos ejercicios se pueden hacer varias veces en el año, yo sugeriría que para la primera vez que uno los hace, tiene que ser siguiendo muy estrictamente, claro, eso también, porque uno los puede hacer en la vida cotidiana. Esto es para la vida cotidiana, porque en tu vida ordinaria tú tienes que ordenarte, ¿no? Pero según como yo los practiqué, tú tienes que dedicarle una hora o mínimo media hora de tu vida a una hora. Esto según lo que dice la palabra de Dios, que
Cuando, ¿se acuerdan cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní y después va con los discípulos y le dice, y los encuentra dormidos y le dice, ustedes no pueden velar ni una hora, oren y velen para que no entren en tentación? Entonces, es un momento de nuestro día, de nuestra vida, cuando queremos hacer este ordenamiento espiritual, que le vamos a dedicar al Señor, que le vamos a dedicar a Él, para estar con Él, digamos, es concentrarnos en esta práctica, pues en este ejercicio, ¿no? Entonces, yo sugeriría, no sé, Belén, si estará de acuerdo conmigo, que la primera vez que se hacen, se dedique ese tiempo exclusivamente y de silencio a hacer esto, ¿no? Y ya en los sucesivos ejercicios, cuando ya tú le vas agarrando como el hilo, el ritmo, entonces sí, quizás, bueno, ya estás más, o sea, ya conoces más, ya los entiendes más y puedes quizá usar una música, porque por aquí vi un mensaje que decía, yo he contemplado con canciones, yo también lo he podido hacer, pero ya después que yo hice los ejercicios. Si es la primera vez, yo diría que no, que se haga tal como lo enseña tu director espiritual, porque tú también tienes que, vamos a suponer, aquí Belén nos va a indicar las pautas, entonces vamos a seguirlas como ella nos indica, ¿no? Ya. Claro, está buena esa idea que lo que decías, que claro, cuando es la primera vez por ahí es muy fácil distraerse. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a tanto ruido que es muy difícil ese silencio que se nos pide en los ejercicios. No estamos acostumbrados. Y hasta que nos metemos en la experiencia y logramos, ¿sí? Digamos, tenemos que quitar todas las distracciones posibles porque es muy fácil, nos perdemos muy fácilmente, ¿no? En teoría no deberíamos llevar nada que nos distraiga, ni celular, nada de eso, ¿no? Que sean días exclusivos para el Señor, exclusivos para Él. La idea es buscar y hallar la voluntad de Dios en el momento de mi vida donde esté. Entonces, cuantos más medios pongamos para que eso suceda, mejor. Va a ser una experiencia más enriquecedora. Sí, y hay personas que lo hacen que lo hacen en adoración, en capillas de adoración perpetua, he escuchado también. Entonces, si te vas a la capilla, pues allí hay silencio. Entonces, sería tu momento de estar en silencio con el Señor, meditando, por ejemplo, si te ponen a meditar, qué sé yo, las bienaventuranzas. Entonces tú estás allí, tú oras en esa capilla y pues estás en silencio, porque allí no puedes colocar música y cosas así. Pues. Exacto. No les estoy diciendo que es fácil meterse en la experiencia, porque, bueno, hay una de las anotaciones que está bueno que ahora que vos estás diciendo esto la voy a decir. Las anotaciones, la número 5. Dice así, la quinta, ¿no? Recuerden que las anotaciones son tanto para el que los da los ejercicios como para el que recibe. Dice, el que recibe los ejercicios, ¿sí? Mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad con su Criador. Mucho aprovecha. Va a ser de más provecho, de más fruto, de más discernimiento, ¿sí? Ofreciéndole todo su querer y libertad para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. Es una de las normas, no sé si la palabra normas es la más adecuada, pero una de las reglas que pone Ignacio para que los ejercicios puedan dar el fruto que tengan que dar, porque yo puedo ir a ejercicios 8 días y puedo salir igual que antes. ¿Por qué? Porque no tuve la disposición interior, porque no pude escuchar, porque no puse los medios necesarios, porque me dejé llevar por distracciones, pensamientos incluso, que me fueron llevando a distracciones. Entonces yo tengo que poner todos los medios necesarios
Sobre todas las cosas, entrar con grande ánimo y generosidad, con grande ánimo y liberalidad, dice San Ignacio, con su Criador, o sea, con nuestro Señor. Y ese mismo gran ánimo de decir, uy, yo quiero ir a buscar a la voluntad de Dios y voy a poner todo de mí para que eso suceda, para que yo lo pueda encontrar. Eso ya es bendecido por Dios. Ese buen deseo que Dios pone en tu corazón, ya lo bendice. ¿Y de qué manera lo bendice? Que te va a dar la luz necesaria para que puedas encontrar la voluntad de Dios. Y te vas a ir muy consolado. Vas a volver distinto, con otras luces. Ya sean 2, 3, 4 días, 8 días o un mes, lo que hagamos, ¿no? Lo que esté a nuestro alcance, digamos. Entonces yo les estaba leyendo cuáles eran algunas características de esto de ordenar la vida, ¿no? De esto de que tiene que ver esto de las afecciones desordenadas, ¿no? ¿En qué consiste este orden? ¿Sí? Nosotros fuimos creados para el amor, ¿sí? Y ahí es como somos ordenados, en el orden del amor. Estamos ordenados hacia el amor. ¿Y quién es el amor con mayúscula? Dios, ¿no? Nuestro corazón, cuando fuimos creados a imagen y semejanza, antes de cometer de que suceda la primera caída de nuestros primeros padres, estaba perfectamente ordenado hacia la voluntad de Dios. A partir del pecado, ese corazón se desordena, ¿no? Entonces estamos heridos por el pecado original y ese amor que debe estar ordenado hacia Dios está ordenado hacia las cosas creadas. ¿Sí? Se desordena nuestro corazón. Entonces, el orden consiste, por consiguiente, dice este libro, en la unificación del corazón para la verdadera libertad. Como resultado de una experiencia ávida debe ser que habrá querido poner, supongo. O ávida dice acá, de Dios, por la cual, y a partir de ella, busca solo a Dios y no otras cosas, además. El hombre está ordenado cuando sus motivaciones están unificadas por el cumplimiento de la voluntad divina. Y acá hay que hacer un paréntesis. Muchas veces podemos estar haciendo algo bueno, pero nuestra motivación no es buena. La raíz no es buena. Voy a poner un ejemplo, una obra de caridad. Vieron que se ve mucho en el mundo de la política. Los políticos haciendo obras de beneficencia y sacándose fotos, ¿no? Para figurar en las revistas. ¿La obra que están haciendo es mala o es buena? En sí misma es buena, ayudar a los más pobres. Pero ¿qué hay detrás? ¿No? ¿Qué hay detrás? ¿Hay un deseo limpio, gratuito de ayudar por amor a Dios? ¿O hay un interés para que me vaya bien en la campaña? Muchas veces, ahí lo vemos muy claramente en el tema de la política, ese ejemplo que puse yo. Pero a veces las motivaciones están como muy escondidas. Entonces yo creo que lo hago por amor a Dios, pero en el fondo no hay un verdadero amor a Dios o un amor limpio, gratuito a Dios, sino que hay otros intereses, ¿sí? Muchas veces hago cosas que en el fondo, por ahí me estoy buscando a mí mismo, ¿no? Y estoy buscando por ahí que me agradezcan, que me digan alguna palabra de reconocimiento, busco afecto, ¿no? Porque también se mezcla todo el tema de nuestras heridas emocionales. Tiene que ver mucho con este mundo de las heridas emocionales. Que estas heridas son fruto de la concupiscencia también, de alguna manera, ¿no? Y en vez de buscar digamos, con limpieza, con transparencia, la voluntad de Dios, en el fondo yo estoy buscando otra cosa. ¿Y cómo me doy cuenta? Me doy cuenta cuando pasa alguna situación, por ejemplo, alguna contradicción, alguna situación que entorpece esa situación, que me afecta directamente a mis motivaciones, o yo no me siento reconocido y entonces ahí me enojo, ¿no? Y ahí es donde saltan las alarmas y tengo que preguntarme, ¿por qué me enojé por esto? Si yo digo que lo hago por amor a Dios. ¿Por qué esto me quita la paz? Las cosas que nos quitan la paz. ¿Por qué me quitan la paz? No deberían quitarme la paz si mi corazón está ordenado hacia Dios. No deberían quitarme la alegría si yo realmente busco con puro interés de buscar nada más que la voluntad de Dios. ¿Se entiende, no? Hay como un deseo desordenado ahí. Exacto.
Es ahí donde vemos los deseos desordenados y es ahí que tenemos ahí material para un examen de conciencia. Tenemos que ir anotando esas cosas que el espíritu nos va mostrando, porque a veces son muy solapadas, que no terminamos de darnos cuenta, ¿eh? Todos los demás sí nos ven que... ¿Vieron que a veces pasa? No sé si Ele, vos vas a estar de acuerdo conmigo. Que todo el Ujú. mundo se da cuenta de algo que a vos te está pasando, pero vos no te das cuenta. Sí, sí, Mismo de negación, ¿no? claro, claro. O sea, no nos vemos nuestras propias fallas o esos desórdenes que tenemos, es muy difícil verlos. Ujú. Es difícil porque tenemos ese mecanismo de negación, porque nos va a doler. Nos duele ver nuestras imperfecciones, nos duele ver que en realidad no amamos a Dios como creemos Es amarlo, cierto. perdón. En realidad nos duele porque nos creemos más santos de lo que somos, ¿eh? Nos creemos muy Sí, sí, santos, muy sí. perfectos, muy piadosos. Uy, qué piadosa, mira cómo estuve rezando el rosario, arrodillada. Oh, Dios. Me llevé el velo a la mesa, comulgué de rodillas en la boca, ¿no? Eso también puede ser usado para creerme más, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de lo que yo hago? Yo ¿Mm? creo que inconscientemente sí sabemos, pero usamos ese mecanismo de defensa, ¿no? No sé, como algo así, ¿no? Eh, y no nos detenemos, ¿no? Es como que nadie nos para, hasta que llega digamos, un estremezón o una cosa que te haga que pares y te des cuenta, no, bueno, eh, o un amigo, pues a Sí. veces, o un amigo, o tu mamá, un familiar, no sé, tu esposo, qué sé yo, que te diga, mira, pero o sea, ¿qué te está pasando? Sí, y uno O la sigue en la negación, clásica, como tú dices. Ujú. o la Ya clásica es, vuelvo. sí, tranquila, es muy común cuando acá está diciendo la hermana y tiene razón, ¿no? Yo no estoy enojada, ¿eh? No, no estoy enojada, pero tengo una cara de enojada y encima el tono de la voz, ¿no? Pero no estoy enojada. Entonces, tenemos ese mecanismo, ¿no? Entonces, la realidad es que no amamos a Dios como decimos amarlo. Nos falta mucho todavía. Por eso tenemos que ser como los santos que nos dan ejemplo. Ellos siempre se consideraron pobres pecadores, ¿no? Miserables. Siempre fueron capaces de visualizar todo lo que les falta. Yo soy un pobre pecador. ¿Vieron? Ustedes lean una biografía de la vida de algún santo o los escritos espirituales de los santos y van a ver, ellos se consideraban una nada, ¿no? ¿Por qué? Porque se daban cuenta en realidad de lo que podemos llegar a amar a Dios en este mundo y en esta vida es un pálido reflejo de lo que Dios quiere de nosotros, que va a ser en esa perfección en la presencia de Él. Pero al menos tratar de vivir en nuestra vida, ya en este mundo, tratar de vivir lo más adherida a la voluntad de Dios posible, ¿no? Que sea una vida que sea la voluntad de Dios, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ahí va a estar el camino de tu felicidad, ahí va a estar el camino de tu plenitud, ahí va a estar el camino de tu alegría. Esa va a ser tu alegría. Vivir en consonancia con la voluntad de Dios. No solamente porque Dios quiera ser un Dios tirano, un Dios autoritario que quiere imponer su voluntad y porque yo lo digo y porque yo soy Dios, no. Porque Dios es un Padre bueno, es un Padre amoroso que como sabe en su infinita sabiduría lo que nos conviene, nos va a dar lo que es mejor para nosotros y para nuestra felicidad. Y nosotros hacemos un acto de confianza en la infinita sabiduría de nuestro Padre y le entregamos nuestra voluntad y le decimos, Señor, yo no sé lo que es mejor para mí, pero tú sí lo sabes porque tú eres perfecto, eres la sabiduría misma. Entonces me entrego a tu voluntad. Y para hacer eso uno tiene que ser humilde, un acto de humildad, como la Santísima Virgen que dijo, he aquí la esclava del Señor. ¿Sí? Así es, así Bueno, es. fíjense a dónde nos llevó todo esto de los deseos desordenados, hablar de esto, ¿no?
Estaba Después nos va a pensando, decir. estaba pensando en algo, bueno, ya se me fue la idea, continúa, pero voy a pensarlo nuevamente. Dale, a ver Voy si a te tratar acordás de y recordar. no hay problema. Em, Dice así, bueno, acá dice muchas cosas que no nos daría tiempo de hablar tantas cosas, ¿no? Es muy profundo. Dice así, otra de las características de esto de ordenar su vida, ¿no? Un único amor, dice. El horizonte de libertad que persiguen los ejercicios apunta a un hecho de gracia. ¿Cuál es ese hecho de gracia? Que el hombre, de resultas del consuelo de Dios, de la consolación, que es fruto, es don del espíritu, de su lenguaje, no solo apetezca teóricamente tener un único amor, ahí está lo que dije antes. Ujú. Teóricamente yo puedo saber cosas de Dios, saberlas con mi intelecto, pero no vivirlas en mi corazón, porque esa es la obra del espíritu, ¿sí? Sino que quede unificado, dice acá, en sus motivaciones, polarizado por la amistad de Cristo y por la búsqueda de su voluntad. Tiene que haber en nosotros, tiene que ocurrir una unificación interior entre lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo digo y a quién amo, ¿no? ¿Quién ama mi corazón? Ese mundo de mis afectos. Mi dimensión afectiva tiene que ser transformada por el Espíritu Santo y solo Él lo puede hacer y solo Él puede llegar a esa dimensión de mi corazón, ¿no? Y de mis potencias, ¿no? Digamos. Entonces dice, dije antes, un único amor, sino que quede unificado en sus motivaciones, polarizado por la amistad de Cristo y por la búsqueda de su voluntad, se decida resueltamente por la amistad de Jesús y relativice en su radicalidad todo otro amor. El amor del Señor es tal que no admite mezcla. ¿Mm? Jesús es radical. Jesús con nosotros es radical. Deja Así. todo, ¿no? Deja todo lo que tienes, vende todo lo que tienes. Fíjense, miren el Evangelio y lo van a ver. Él es radical. Me Y siguen a mí. eso fue algo que a mí me gustó de los ejercicios, esa radicalidad, porque como yo venía de un proceso de conversión donde, o sea, yo venía de un relativismo, ¿sabes? De un relativismo Exacto. nueva era, yo Ujú. necesitaba algo firme, algo consistente, algo que, o sea, no sé, esa firmeza, ¿no? Yo necesitaba esa firmeza de Cristo, ¿no? De esa firmeza que te da Cristo en las cosas, ¿no? De no admitir em, esos desvaríos, ¿no? Eso de que todo viento de doctrina te lleva. Es una roca firme donde tú te sostienes, que te sostiene, que nos sostiene, pues. Entonces, bueno, continúa ya, disculpa. No, está buenísimo, porque está diciendo algo muy importante que dijo el Papa Francisco el otro día, yo lo comenté y me gustó mucho. Ser cristiano no es una doctrina, sino el encuentro con una persona. Que se entienda bien esto, ¿no? Por supuesto, no estamos diciendo que no hay doctrina y todo eso. A ver, Claro, ¿quién es la roca de tu vida? ¿Quién es el centro de tu corazón? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Es Cristo? ¿De así verdad es. es Cristo? Sí, es Cristo. Vieron que muchas veces hay gente que dice, sí, es Cristo, yo tengo una fe firme, pero en el fondo no se da cuenta que cuando se pone a prueba su fe, ¿sí? Eso va a tambalear y no es tan así como lo dice de la boca para afuera. Por eso digo de la unificación interior. Esa unificación te la regala el Espíritu Santo, ¿sí? Así es. Esa coherencia, ay, no me sale la palabra, se me fue la palabra que iba a decir. Sí, consistencia, ¿no? Esa consistencia entre lo que digo y lo que hago. Un minutito, perdón, ¿eh? Sí, vamos a saludar por aquí, vamos a ver qué dicen por aquí. Eduardo de la Mora, bienvenido, bienvenido Eduardo. Dice Omar Follower. El testimonio es la clave para acercar a los demás a Dios. Así es. Siempre debemos dar un buen testimonio. Vamos a pasar.
digamos que, bueno, somos frágiles, o sea, nosotros tenemos una fragilidad, ¿no? En nuestra, por eso es que necesitamos de estas prácticas espirituales, porque en nuestra fragilidad, pues nosotros eh, fallamos, pero la iglesia, pues, nos, eh, la iglesia nos permite tener estas prácticas para nosotros eh, atacar esa, o sea, digamos, superar, no atacar, superar esas fragilidades, ¿no? Hacernos, como Belén me estaba diciendo, una cosa que a mí me agradó mucho de los ejercicios fue el examen de conciencia, porque ¿por qué no nos damos cuenta cuando estamos fallando? Por qué se nos cuesta tanto darnos cuenta cuando no amamos, que no amamos a Dios tanto como decimos? Porque no examinamos la conciencia. Y eso a mí lo aprendí de los ejercicios y me gustó mucho porque yo no acostumbraba a examinar mi conciencia. Ahora sí, aunque yo, claro, tengo mi falla, obviamente, obviamente, Tranquilo, todos estamos iguales. pero siento que me examino más, pues que no soy tan, o sea, ya no puedo obviar mis fallas, ¿no? Ya no puedo hacerme la desentendida. Sí, la que, uy, no me di cuenta, fue, se me escapó. Sí. Por Sí, culpa de San esto, Ignacio. Sí, viste, Por- yo te dije que no hagas ese ejercicio. ¿De qué te metiste en ese? Exacto, nos gusta. ahora no puedo obviar nada de lo que hago. Ahora ya estás en el horno, fuiste ya. Acá hay una pregunta, o no sé si es una pregunta o un comentario, dice, ¿algo riguroso? ¿Una guía rigurosa? Pregunta Omar Follower, o follower, no sé cómo se dice. No, no es una guía rigurosa, es una guía, pero no rigurosa, en el sentido de que es el espíritu el que va a hablar. Ya lo vamos a ir viendo, igual vamos a ir viendo cada parte de los ejercicios porque no me quiero adelantar tanto, pero San Ignacio habla esto de eh, allí donde me hable el Espíritu Santo, donde yo siento consuelo, ahí quedarme, no avanzar hacia adelante. Es una de las reglas también. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo. Incluso hasta te da las formas te enseña la manera de orar, las posiciones del cuerpo, por ejemplo. Ujú. Eh, te enseña hasta esos detalles que uno dice, bueno, hasta eso, sí, hasta eso, ¿no? Por ejemplo, si yo me Sí. siento consolado estando de rodillas, no moverme, no pasar adelante, no cambiar la postura, ¿sí? Encontrar esa postura que me ayuda a encontrar esa consolación. Porque de pronto estoy en un momento contemplando, no sé, se me ocurre a mí, no sé, a Jesús crucificado y siento en mi corazón un deseo de postrarme, de postrarme y si eso me lo pone el espíritu y lo hago, voy a sentir mucha consolación. Bendiciones. Saludos, Guerrero, y saludos ¿a quién fue que puse antes? A José Aguirre, desde España. José Saludos. Aguirre, bendiciones. Qué bueno, desde España, la tierra de San Ignacio, vamos todavía. Em, aguante San Ignacio. Bueno, después dice, em, bueno, yo les estaba hablando de esta unificación del corazón, ¿no? Tiene que haber una unificación. Y después habla de la integridad original. Uy, perdón, está mi hijo acá. Bueno, te dejo verle un ratito y ya estoy acá un segundito. Bueno, nada, voy viendo aquí qué más hay por aquí. Dice Esperanza, creas conciencia. Sí, me imagino que esto lo escribiste cuando hablé del examen de conciencia, que ya no puedo, ya no me puedo hacer la loca de las cosas malas que hago, ¿no? Ya tengo que, o sea, ya me doy cuenta y digo, oye, bájale dos, ¿no? Dice Jacqueline, se fue mi internet por unos minutos, pero lo vuelvo a repetir. ¿Qué repetiste? No sé.
Dice Jacqueline, yo estaba en un grupo de oración de intercesión cuando hice por primera vez estos ejercicios. Ok. Entonces ya lo conozco, ya los conoces, ya los conoces. Dice Edison, yo sí sé lo insoportable que soy, porque me lo dicen mucho. Bueno, Edison, ahí tienes que ver si, o sea, examinar tu conciencia, pues, ¿no? ¿Qué serán esas cosas por las cuales la gente te dice que eres insoportable si realmente haces algo allí si realmente tienes una, digamos, una emoción que te lleva a eso, ¿no? O sea, a que la gente piense que eres insoportable en general, aunque a mí me cae muy bien. Ay, pero no sé si es porque yo soy insoportable también. Ay, vale, hay que tener un buen humor también. Buen video el de hoy, Guerrero de la Fe. Mira, no he visto el video de Guerrero de la Fe, voy a tener que ir a ver. Es a propósito. Así saludan en Corrientes. No sé qué hay por ahí. Dice Anne, Edison, si te consuela, a mí me dicen que hablo mucho. No, bueno, a mí me dicen que soy muy enojona, pero es verdad que sí soy muy enojona, o sea, no puedo negarlo. Ah, bueno, entonces vamos a esperar aquí que regrese Belu. Vamos a ver si tengo algo por aquí que leerle sobre los ejercicios mientras llega Belu. Lo que pasa es que no quiero, ¿sabes?, interrumpirle su clase, entonces, bueno, vamos en lugar de leer esto, em, bueno, nada, invitarlos a que vean estas clases, vamos a verlas con mucho ánimo, estas clases que Belu nos va a dar. Ya ustedes saben que ella es madre de 4 niños y por eso los niños pues a veces la interrumpen, pero bueno, ahorita le voy a decir para ir cerrando y no se haga tan largo y, y pueda ser de mayor provecho, ¿no? Para las personas que lo vayan a ver. Este, bueno, les invito también a ver la película para que entiendan un poquito más. Cuando yo hice los ejercicios, se me habían presentado una primera vez, yo no le hice caso. Y después nuevamente digamos, por un canal de YouTube vi que estaban invitando el instituto, yo los hice con el Instituto del Verbo Encarnado. Eh, Fueron muy buenos, a mí me gustaron bastante, pero siempre es bueno seguir profundizando, seguir profundizando. Yo digo que esos ejercicios son para toda la vida. Yo digo que es una cosa maravillosa que yo descubrí de la Iglesia Católica, estos ejercicios, por lo menos para mí, que soy una persona que tiene yo tengo muchos afectos desordenados, mucho, entonces para mí era muy, muy necesario. Velo, estaba diciendo que bueno, si quieres vamos a dando un cierre para que no se haga tan largo o Sí, te sí, sí. falta algo más. ¿Te Sí, falta una mucho idea más? más y ya está sí, una idea Ajá. más para cerrar y ya está por hoy creo que estaría bien. Para que ellos puedan ver el video nuevamente, los que no lo han visto completo lo vean nuevamente Ujú. y lo estudien, escuchen nuevamente. Yo les recomiendo que escuchen nuevamente el video, hagan anotaciones y todo eso, y entonces en la próxima vez Belén puede responder a más preguntas y más cositas, ¿no? Para que vayan meditando ya lo que se dijo hoy. Acá hay una pregunta, la voy a dejar para tarea. Dice, un problema teológico, dice acá, aparentemente insoluble, aparentemente, entre comillas. El orden que se pretende, este orden, estamos hablando de una unificación del corazón, ¿no es cierto? De que haya una consistencia entre lo que pienso, lo que creo y mis afectos, ¿no?
La potencia del alma, ¿no? De intelecto, afecto y voluntad son las potencias del alma. Bueno, todo eso tiene que estar unificado. Ahora, este orden, ¿es consecuencia de pura gracia o es más bien resultado de la colaboración de la libertad? La gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta desde nuestra fe católica? ¿Cuál es la respuesta? Dios precede, interpela y llama, ¿sí? Dios llama, nos llama a cada uno de nosotros, nos llama. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Él solo tiene el primado y la iniciativa. Él lo que quiere lo hace, ¿no? Y al hombre, todo impedimento le toca asegurarse de la seriedad de su respuesta. Así como Dios se toma en serio, se toma muy pero muy en serio nuestra salvación. A tal punto se la toma en serio que entrega a su propio hijo, nos da a su hijo, ¿no? En rescate por todos. Así lo mismo Dios te pide y te habla en un lenguaje que es el lenguaje de la consolación y la desolación. Te pide que tomes con toda seriedad, con toda responsabilidad, el darle una respuesta, ¿no? ¿Sí? Dice, le toca asegurarse de la seriedad de su respuesta. A mí, como hija de Dios, como creación de Dios, me toca ser responsable de la seriedad de mi respuesta ante esa invitación. Dios viene, toca, llama, invita, persuade, toca mi voluntad, toca mi corazón. Como que ese es el, ¿cómo se diría, no? Como aquel enamorado que busca conquistar al amado, ¿no? Dios hace esa tarea. Ahora, a mí me toca tomarme en serio ese llamado de Dios, ¿no? Y elegir y vivir solo para esa amistad, dice, si estoy dispuesto, ¿no? Porque sé por experiencia que en ella he hallado la vida. Voy a hallar la vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Yo me tomo en serio eso. Y en cambio, en la ambigüedad y en la doblez del corazón, cuando hay ambigüedad, ¿no? Cuando hay desorden en mi corazón, cuando yo digo que amo a Dios, pero en realidad me estoy buscando a mí mismo y hay cosas desordenadas, hay desabrimiento, hay desolación. La tarea que el hombre debe realizar es descender al fondo de su verdad, dice acá. El hombre debe descender al fondo de su verdad. Vamos a decir la verdad, vamos a poner en verdad. Aunque nos duele, ¿nos va a doler? Sí, seguramente que vamos a encontrar cosas que nos duelen, sí. Pero es para después curarnos, ¿no? Debe mirarlos de frente, cara a cara, debe desenmascarar lo ambiguo y lo falso. Debe objetivar su situación, desmontar sus mecanismos de autojustificación. ¿Cuántos mecanismos que tenemos de autojustificación, no? Cuando nos van a decir algo, nos van a señalar algo. Ah, no, lo que pasa que yo, porque mi carácter, porque esto, porque aquello, ¿no? Y tratamos de justificar lo que en realidad Dios quiere sanar y ordenar, ¿no? ¿Sí? Nos resistimos. Claro. ¿Por qué? Porque nos duele vernos imperfectos. Nos duele. Nos duele saber que no somos los tan santos como creemos que somos. O como decimos que somos, ¿no? Nos duele ver, a ver, a quién le, vamos a decir una experiencia, ¿no? A todos nos da, alguna vez en la vida pues, pasamos por alguna situación donde nos sentimos de pronto un poco como avergonzados porque los demás descubrieron algo de nosotros que no nos gusta. Algún defecto de carácter, algún defecto físico, los complejos físicos tienen que ver con eso, ¿no? Algo que a mí no me gusta y no quiero que los demás vean, ¿no? Entonces, la unificación de tu corazón, dice acá, la unificación del hombre en la libertad filial propia de los hijos es el fruto espontáneo. Es el fruto espontáneo. Fíjense, no hay, acá no hay, está bueno esto que dice acá, está bueno subrayarlo porque estamos hablando de que no es un fruto voluntarista, pelagianista, ¿no? De que es producto de mi propio esfuerzo, sino que es el fruto espontáneo, sí es lo natural que va a brotar de la vida de comunión y amistad con Dios. Yo vivo en amistad con Dios, vivo en comunión con Dios, busco su voluntad y pongo los medios necesarios. Como fruto va a ser esa unificación que tuvieron los santos, ¿no? Uno ve esto en la vida de los santos. Es
es la vuelta por obra de la gracia a la paz y a la armonía interna de la integridad original. ¿Vieron esa integridad que tuvieron nuestros primeros padres? Que estaban perfectamente unificados, su corazón, su mente, todo, ¿no? No había Pues, doblez en ellos, sino que estaban unificados por ese solo amor que venía de Dios, ¿no? Ese amor a Dios. A eso tenemos que volver. Y la única manera de volver a eso es volviendo nuestro rostro y nuestro corazón a Cristo. Por eso, los ejercicios son una propuesta de, en primer lugar, ordenar nuestra vida buscando la voluntad de Dios. ¿Y cuál va a ser el medio para alcanzar eso? La contemplación de la vida de Cristo, de los misterios de la vida de Cristo. Porque solo en Él vamos a encontrar esa unidad interior que estamos buscando y ese acoplar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Bueno, hasta ahí me parece que por hoy ya estaría bien, Ele. No sé si quieren preguntar algo, querés comentar algo. ay, bueno, yo encantada, yo encantada, Belu, de esta clase porque a mí me encanta este tema. Es Eh, muy apasionante los ejercicios. yo creo que es uno de los temas que más me encanta de los temas, valga la redundancia, católicos, ¿no? Ujú. El hecho de ver qué pasa en el alma, cómo actúa el espíritu, cómo se hace el discernimiento de espíritu, eh, cómo nosotros somos tan, no sé, a veces nos creamos esas falsas ideas de nosotros mismos, cómo vivimos en soberbia, muchas veces no nos damos cuenta. A mí me apasiona eso, porque yo creo que tiene mucho que ver con la vida, o sea, como la vida cristiana en general, pues, porque, o sea, si no estás claro de cómo eres, no reconoces cómo eres, es lo que tú estabas comentando, pues, eh, digamos, tienes ese miedo de conocer cómo eres realmente, ¿no? De verte, de no mentirte, ¿no? Porque esto se trata de no te mientas a ti mismo, porque de todas maneras Dios sabe, a Dios no le puedes mentir, No le porque puedes mentir con. Dios conoce Ujú. todo, pero tú en tu afán ¿sabes? De no querer darte cuenta, pues te mientes a ti mismo, te autoengañas, vives en un autoengaño. Y yo creo que eso mucho daño, hace mucho daño vivir en ese autoengaño porque más te alejas o sea, muchas gracias que te llegan no las acoges, rechazas a Cristo y Así no te es. das cuenta. Entonces, para mí a mí este tema a mí me mata. Es un Es tema uno de los que más espectacular. me Sí. gusta. Lo que Sí, pasa sí. que, claro, así son los santos de maravillosos, son revolucionarios en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque San Ignacio, con el sí que Ignacio le dio a Jesús, permitió que muchos otros hijos de Dios en la iglesia le dieran el sí también a Jesús, a través de la experiencia de Ignacio. Por eso digo que nuestra experiencia de Dios no va a quedar encerrada en nosotros. Siempre va a ser un bien Sí, para otros. Hay que comunicar nuestra experiencia. sí. Fíjense Y la cuando maravilla. no, dale, dale. No, sí, te dejo que sigas, sí, estabas No, hablando. lo que iba a decir era que cuando uno profundiza en los ejercicios, cuando uno sigue profundizando y sigue estudiándolos, se da cuenta de cuánta teología tienen, cuánta filosofía tienen, cosas que yo he escuchado de la filosofía, yo digo, pero esto yo lo he aplicado en los ejercicios. Son muy completos y pienso que no se conocen tanto, o sea, sí sé de personas que lo han hecho, pero pienso que no se conocen tanto como debería, no se practican dentro de la iglesia tanto como se deberían practicar. Quizás se practican otras cosas y se conocen otros libros, y creo que este está como un poquito, como que ahí, no sé qué piensas tú. Y si hay, bueno, Sí. también les dejo estos minutos a Belén y a los demás para que hagan, si tienen alguna pregunta, y bueno, si no, para que Belén haga el cierre. No, no hay problema, no hay problema. Em,
No me acuerdo, iba a decir algo y se me fue, pero ya me va a volver. Pero es apasionante, es apasionante. A mí me apasiona mucho todo esto. Ah, eso iba a decir. Tenemos que volver a ser místicos, ¿sí? Tenemos que dejar, no estoy despreciando, ojo, no me malinterpreten, ¿no? Pero una cosa que yo le escuché a un sacerdote una vez y me gustó mucho y me quedó grabado en el corazón, él nos decía, bueno, que ustedes saben que en su momento yo estuve en un noviciado, estuve un tiempo viendo mi vocación y demás, y, y él nos decía, se ha dejado de las lecturas de los grandes místicos y se las ha reemplazado por libros de autoayuda, libros de psicología, libros de esto, libros de aquello. Y se ha dejado de lado el alimento sólido, que el alimento sólido, ¿cuál es? Los grandes místicos. Bueno, obviamente la palabra de Dios en primer lugar, pero además la lectura de los grandes místicos, de los grandes maestros de la vida espiritual, que son aquellos que han vivido en conformidad perfecta con la voluntad de Dios y que nos han dejado un legado espiritual enorme en la iglesia, y los tenemos ahí dejados de lado, son los completamente desconocidos: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola en los ejercicios. Todo esto es un tratado de vida mística. ¿Mm? De vida mística. ¿Qué es la vida mística? La vida mística es la vida en el espíritu, el vivir un encuentro con Cristo que transforme mi corazón, no de la boca para afuera, que haya realmente una transformación. Ese llamado a la santidad que todos tenemos, que realmente se haga carne en nosotros. Ahora se difunden o se enseñan muchísimas cosas, pero esto está dejado de lado y tenemos que tener una vuelta como iglesia, como católicos, a la vida de contemplación, a la vida mística. ¿Se me fue, Ele? Entonces yo creo que reflexionemos en esto, ¿no? Porque es una de las cosas que yo vengo reflexionando y me siento muy llamada y muy invitada por el Señor a poder compartir estas experiencias, porque realmente no hay muchos canales católicos que traten de transmitir o compartir o comunicar lo que es la vida espiritual. Entonces, creo que es muy importante que los católicos estemos bien formados en esta parte, también en la parte de la apologética, en todo eso que también es importante, defender nuestra fe, los argumentos, ¿sí? Que tenemos como católicos para defender nuestra fe, está buenísimo y es importantísimo. Pero si tenemos eso y no tenemos una sólida vida espiritual, como que hay algo que nos va a faltar, ¿no? Porque nosotros vamos a poder dar fruto en la medida que seamos santos. Uno puede saber mucho intelectualmente, ¿no? Puede saber muchas cosas, pero si uno no vive en una unión con Cristo que refleje esa presencia de Dios, no va a dar el fruto que realmente tiene que dar, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Si no estáis unidos a mí, no podréis hacer nada, ¿no? Parafraseando un poco lo que dice, cuando él habla de la vid y los sarmientos. Sin mí no podéis hacer nada. Podemos saber mucho de historia, de esto, de aquello, pero no vamos a dar ese fruto que realmente tenemos que dar, ¿no? A ver, acá L me mandó un mensajito. Tranquila, L, dale. Dale, no hay problema. Te dejo el lugar a vos, L, que dice que tuvo un inconveniente, así que vamos a ir cerrando ya. No sé si podrás o tuviste algún inconveniente con la conexión, si estás pudiendo entrar. A ver, esperamos un segundito mientras voy leyendo mensajes. Hola, volví. Bueno, les pido disculpas porque tengo ya que terminar aquí. Belu, ¿te despediste? Sí, gracias a todos por estar. Un montón de gente se conectó, estoy re contenta. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios por eso. 20 personas ya, mira, 22 ahora. Gracias por eso, compartan, comenten. Les pido que comenten debajo del stream de L. Suscríbanse al canal de L, por favor. Los invito también humildemente a suscribirse a mi canal Anunciando el Evangelio. Bueno, me despido, nos estamos viendo el miércoles que viene, Dios mediante.
Los quiero mucho, Sí, cuídense. muchas gracias, Belu. Muchas gracias, No, Belu. gracias Muchas a vos. gracias a todos. Te quiero, amiga. Dios los bendiga Ay, a todos. excelente Bendiciones. clase, de verdad. Te quiero mucho. Yo Bueno, también un te quiero. saludo para Genial. todos. Cuídense y que viva Cristo Rey y Santa María siempre Virgen, ¿no? Que Bye. vivan, vamos todavía. Bendiciones.